¿Cómo están? Buenas tardes, mis amados maestros. Después de un pequeño tiempito que nos ausentamos, estamos nuevamente aquí para poder volver a dar este taller que ya se había dado en un primer momento, pero que lamentablemente no me di cuenta y lo eliminé del grupo. Es acerca del discipulado infantil. La mala noticia es que no pude volver a imprimir a modo espejo o reflejo para que ustedes puedan leerlo porque me he olvidado cómo se hace. Y bueno, pero aquí dice discipulado infantil y bienvenidos sean a este taller. Bueno, una de las razones por las cuales abrimos recientemente el canal de YouTube es justamente por lo que me había pasado a mí, que de manera intencional eliminé el primer video que se hizo, el taller de discipulado infantil, porque no me percaté. Lo que sucedió es que yo había eliminado de los anuncios del grupo y no me había dado cuenta que al eliminarlo de los anuncios también estaba eliminándolo de la página. Hubo una confusión ahí. Entonces tenía el compromiso con ustedes de volver a hacer este taller porque muchos de los maestros me estaban preguntando dónde se encontraba este video. Así que vamos a iniciar rápidamente y para poder entender primero qué es el discipulado infantil, yo les invito a los que tienen a la mano en su Biblia y a los que no, de repente más llegando a casa o donde estén, cuando tengan la Biblia en la mano, o algunos lo tenemos en el celular, vamos a leer un texto muy conocido que creo que todos nos sabemos, que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, vamos a leer el versículo 19 y 20. La palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para poder comenzar el taller de discipulado infantil, primero vamos a responder algunas interrogantes que se las compartí en el grupo. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué se entiende por discipulado? Por discipulado podemos entender que es ayudar a los recién convertidos o a los creyentes que recién han venido a los pies de Cristo a desarrollar madurez en su fe. Eso es el discipulado, cuando uno ayuda a un reciente, en este caso un niño que recién acaba de conocer al Señor, ayudarlo a crecer en su vida espiritual. Por eso es que se les posteaba también el dibujo de la plantita, que la tenemos ahí al fondo, la plantita que simula la vida espiritual que toda persona tiene cuando viene a Cristo. Se le hace conocer al niño que cuando uno recién entrega su vida al Señor, se vuelve como un bebé espiritual del cual nos habla la Biblia, que poco a poco, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo madurez espiritual. El discipulado, voy a poner esta aquí por mientras, es una interrogación porque vamos a estar respondiendo preguntas. El discipulado es la etapa que va a venir. Primero, los que no vieron pueden, por favor, mirar el taller de evangelismo infantil, que tenemos muchas ideas para poder evangelizar creativamente a nuestros niños. Habíamos quedado que después del evangelismo infantil, el niño, una vez que tú le presentas el evangelio con poder, le presentas a Jesucristo y el niño entiende y acepta a Jesús en su corazón, también hablamos de qué significaba aceptar a Jesús en su corazón. Y si el niño comprendió, el niño va a empezar a venir a la escuela dominical. Entonces va a pasar una etapa de consolidación, que es antes del discipulado. La etapa de consolidación no es mucho tiempo. En la consolidación vas a primero fundamentar la fe en la escritura, vas a ir enseñándole poco a poco. Pero el discipulado viene después de esas dos etapas que no se van a tocar en este taller. Entonces, habíamos dicho que el discipulado es ayudar a un recién convertido, a un niño que recién conoció a Cristo, a desarrollar su fe en el Señor o su vida espiritual como nosotros lo conocemos. Ahora, también se le conoce el discipulado infantil como una etapa de conservación de resultados. Es decir, si tú no haces la etapa de consolidación y de discipulado al niño que recién conoce a Cristo, puedes tener la seguridad de que el niño no va a conocer nunca de Jesús y también es muy probable que pueda asistir algunas veces a la escuela dominical y luego se aparte del Señor como si nada hubiese pasado en su vida. Y nosotros sabemos que una vez que conocemos a nuestro Padre Celestial, nuestra vida tiene que ser transformada, pero en el caso de los niños es una situación especial,
No sucede, no sucede lo mismo en el interior de los niños que lo que sucede con los adultos. Los adultos tenemos un poco ya más de inteligencia, por así llamarlo, emocional, que cuando nos sucede algo entendemos lo que está pasando. Pero el niño que recién tú le presentaste e hizo la oración de fe, de aceptar a Jesús como su Salvador, al niño uno le tiene que estar siguiendo detrás para poder llevarle hacia buen puerto, hacia buen camino, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos bien el trabajo de discipulado infantil, recién podremos conservar los resultados que obtuvimos en el evangelismo. Si no, el evangelismo será un tiempo de juntar niños que hagan la oración de fe y luego se apartaron, porque nunca entendieron nada. ¿Ok? También se dice que antes el discipulado infantil, cuando uno escuchaba discipulado, vamos a ser discipulado, se imaginaban o se proyectaban un salón de clases donde todos iban a estudiar, iban a llevar un manual, de repente un cuaderno, apuntes, tareas. Eso era el método antiguo. Ahora el discipulado infantil, más que teórico, es una etapa de práctica. Es una etapa donde el niño tiene que practicar lo que es vivir en la fe, porque solamente así eso va a ser transformado en su corazón. Ya dijimos qué es, quedó claro qué es el discipulado infantil. Ahora tenemos que saber por qué tenemos que discipular. Acabábamos de leer nosotros en el Evangelio de Mateo, habíamos leído que es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dijo, bueno, el que quiere va y discipula y va y evangeliza y esto y lo otro, no. El Señor dice en su palabra, por tanto, id, que es imperativo, es una orden de parte de nuestro Señor. Así como vimos en la etapa, perdón, me olvidé quitar el sonido. Como vimos en la etapa de evangelismo, que era una orden de parte de Dios de ir a llevar la palabra de Dios a otros niños, a otros lugares, pues también la etapa del discipulado es una orden, porque nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Y el versículo 20, muchos solamente dicen, bueno, la gran comisión se trata de, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acabó. No, esto está lindado al siguiente versículo que está en el versículo 20 cuando dice, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Esto es muy importante porque les decía, no solamente es llevarle y hacerle conocer en una primera instancia el Evangelio, sino es ir en el proceso de aprendizaje, de crecimiento del niño, estar tras de cada niño para que recién pueda ser fundamentada su fe. Así que, ¿por qué debemos discipular? Porque es un mandato del Señor. ¿Por qué más? El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, también nos va a mencionar que el enemigo, o sea, el diablo, está siempre rondando a aquellas personas que sirven a Dios y más aún a los recién convertidos, a los que recién están empezando a conocer de Cristo. Dice que está rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, podemos saber y reconocer que las personas, nosotros somos vulnerables, más aún un nuevo creyente que recién se ha convertido y no tiene mucha palabra en el corazón. Cuando venga una tentación, un problema, una dificultad, si no tienes palabra, fácilmente vas a ser derrotado. Así que, ¿por qué debemos discipular? Porque los niños o porque las personas en general somos vulnerables y necesitamos aprender. ¿Qué más? Otra razón la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24, donde el Señor Jesús donde nos incita la palabra a renovar nuestra mente, a desechar el viejo hombre, a revestirnos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es cambiante. Una de las características del ser humano, y más aún de los niños, es que los niños fácilmente pueden cambiar. En un momento ustedes se habrán dado cuenta, en un momento pelea con el amiguito, y pasó unos minutitos y luego ya están nuevamente jugando tranquilos, aquí no pasó nada, porque así son los niños. Entonces, los niños son cambiantes y nosotros tenemos que darles siempre la palabra de Dios, porque si nosotros no le enseñamos, vendrá un amiguito de la escuela que no conoce de Cristo y le dirá, ¿viste este nuevo videojuego? Mira, hay que matar a estos, hay que hacer estos zombies. Oye, pero ¿por qué no le pegamos a tal niño que nos ha mirado mal, que ha hecho esto y lo otro? Entonces, si nosotros no estamos dándole palabra a nuestros niños, vendrá el enemigo a través de muchas personas que rodean a nuestros niños,
en su vida secular a atacar su corazón. Así que como maestros tenemos una gran labor de poder discipularlos. Ya hemos visto el por qué. ¿Para qué debemos discipular? Es otra pregunta. Recuerden que estamos respondiendo las preguntas. Muchos saludos a todos los maestros que están mirando. Discúlpenme si no los puedo saludar a cada uno, pero no quiero que el video se haga muy largo. ¿Para qué discipular? ¿Tenemos objetivos al discipular? Claro que sí. Uno tiene que tener objetivos. Primero, es para dar la seguridad de la salvación, el perdón y la salvación en Cristo. Este es un objetivo primordial. ¿Por qué discipulas? No es porque te gusta perder tu tiempo o porque simplemente quieres que el niño aprenda y se memorice y lea toda la Biblia. No, es para poder ayudarlos a ellos a tener la seguridad de lo que es la salvación. A que cuando alguien le diga, pero ¿por qué vas a la iglesia? El niño sepa en su corazón y en su mente por qué le está sirviendo al Señor. También para dar la seguridad y para darle fundamentos de doctrina, de la fe, de lo que nosotros creemos, de la Trinidad, de los conceptos básicos que una persona que recién conoce a Dios tiene que empezar a conocer. ¿Para qué más? Para llegar en algún momento a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor discipulador que pudo tener esta tierra. Y la vamos a ver cuando veamos el proceso de discipulado. Vamos a ver cómo el Señor, a través de su ministerio aquí en la tierra, nos dio el ejemplo a nosotros maestros de cómo tenemos que discipular a nuestros niños. También, y la última finalidad, porque debería ser así, una finalidad más, el multiplicarnos. Muchas veces se piensa que evangelizar y discipular tiene como objetivos los más interesantes en multiplicar la iglesia. Y no es así, maestros. No se trata de que tengamos una iglesia llena de niños con 100, 200, 300 niños, pero 300 niños que vienen solo a divertirse en la clase, pero no a conocer de Cristo. Nuestro objetivo principal no debe ser el multiplicar la iglesia. Debería ser el multiplicar el evangelio de Dios en el corazón de cada niño. Ese debería ser el objetivo del discipulado, de la evangelización y de nosotros como maestros. ¿Qué más? Ahora vamos a ver cuándo comienza y cuándo termina. Les había mencionado ya cuándo comenzaba el discipulado, que es etapa de evangelización, una pequeña etapa de consolidación y luego iniciamos la etapa de discipulado a los niños, el discipulado infantil, en donde le vamos a estar enseñando poco a poco, paso a paso, como un niño que tiene etapas. Bueno, yo no soy madre aún, pero a un bebé cuando recién nace tú no le das de comer, ¿no? Lo sé porque he criado, he educado a mi hermanito desde muy chiquitito, entonces sé que los niños tienen etapas. No, unas comidas solamente son hasta ciertos meses, depende de los dientecitos que les salgan, vendrán las primeras palabras, vendrán los pasos y así sucesivamente. No es que los niños van salteando de etapas en etapas porque no es correcto. Entonces así también un niño que recién conoce de Cristo le vamos a ir enseñando paso a paso, proceso a proceso, y el niño, conforme va mostrando madurez espiritual, se le irá enseñando más. Un niño que recién viene, no le podemos enseñar directamente doctrinas un poco complejas, por así decirlo, si es que antes no les hemos enseñado conceptos básicos de nuestra fe. ¿Qué más? ¿Cuándo termina? Eso es muy importante, porque uno dice, yo he escuchado a algunos líderes, algunos maestros, ministros que dicen, bueno, yo ya llevé mi etapa de discipulado, yo ya llevé tal cosa, ya me discipulé. Bueno, tengo una noticia, el discipulado nunca termina. El discipulado no termina porque todo cristiano que anhela más de Cristo necesita estar en un constante aprendizaje de su palabra, en un constante aprendizaje de todo. Recuerden que la palabra de Dios es nueva cada día. No se acaba en un día o en una semana o en un año o en 3 años y ya me discipulé. No, el discipulado siempre va a ser constante y más en nuestros niños que reciben tanta información del mundo que necesitan en su vida información de parte de la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cuánto cuesta discipular? ¿Hay un costo? Sí, pero no estamos hablando exactamente del costo de un material específico. Estaremos hablando de un costo primero personal, sea del discipulador como del discípulo, porque el discipulador, en este caso nosotros maestros, tenemos que pagar un costo de tiempo,
porque muchas veces, y así como creo que lo mencioné en el evangelismo, muchas veces vamos a tener que dejar de hacer cosas que puedan beneficiar a nuestro cuerpo, a nuestra vida secular, qué sé yo, si trabajo o descanso porque toda la semana he trabajado y necesito descansar un día a la semana. Bueno, el discipulado va a costarte a ti tu esfuerzo físico muchas veces, pero también un esfuerzo espiritual, porque también es una lucha espiritual que nosotros tenemos que prepararnos día a día en oración, estar en constante oración por nuestros niños. ¿Qué más? Disculpa, me estaban llamando. Ya. ¿Qué más? Bueno, recursos. También va a costarnos recursos, sí es cierto, porque nosotros como maestros muchas veces vamos a tener que invertir de nuestro dinero a nuestros niños. Uy, lo siento. Vamos a tener que invertir, así que si hay un costo, sí, un costo personal, un costo económico, un costo espiritual, que va a depender de nosotros de cuánto tú le quieres servir al Señor o de qué ofrenda agradable le quieres brindar a Dios, de lo que te sobre o le quieres dar algo que realmente le digas, Señor, yo quería esto, pero me rindo a tu voluntad y te ofrezco esta ofrenda de amor y voy a ir a discipular, voy a hacer esto en tu obra. Porque eso creo que es la ofrenda que al Señor le agrada. Dios dice en su palabra que Él no quiere sacrificios, que Él no quiere que le traigas tantas cosas delante de su altar, Él quiere que tú le lleves un corazón rendido. Así que el corazón de un maestro que está agradecido y que ha conocido realmente al Señor va siempre a optar por hacer la buena obra y en este caso no olvidarnos de discipular a nuestros niños. ¿Qué más? ¿Cuánto cuesta? Ahora, ¿cómo discipular a los niños? Bueno, para la discípula, perdónenme un segundo. Vamos a ver la etapa del discipulado, de cómo discipular a los niños, pero voy a tener que ausentarme un momentito, por favor. Recuerden que estoy en el trabajo, estoy en horario refrigerio, pero me están llamando. Y voy a volver en unos minutitos para poder seguir en la segunda parte que vamos a ver el proceso del discipulado. Ya hemos visto y hemos respondido las interrogantes y en unos minutos más me vuelvo a conectar para ver la segunda parte.